no los quiere leer Romina Swaznavar porque son demasiado desubicados. Y los otros sí, los vamos a compartir todos. Alejandro Corbacho es analista internacional. Corbacho, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda aquí en El Observador. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Y buenos días a la audiencia también. Bueno, ¿cómo está hoy la situación en Medio Oriente en un contexto en el que, por lo que tenemos aquí entendido, con la información de los distintos países que intervienen en este conflicto, ya son casi 1000 las víctimas fatales? Bueno, el conflicto continúa, ese es el tema. Digamos, si había expectativa de que iba a ser corto, esto parece que no es así. Eh, Irán está demostrando ser un Estado con capacidad de poder defenderse y además es bastante grande, con lo cual las operaciones militares que están realizando los Estados Unidos e Israel no han logrado todavía degradarlo como se pensó que podía pasar. Esto es común cuando se inician a veces muchos conflictos que, bueno, que la expectativa es que se va a hacer todo fácil o que se va a ganar, se tienen en cuenta algunas variables y después la realidad es otra. De vuelta, el Estado iraní es bastante sólido, no es un Estado como Irak en el 2003, que el Estado de Irak cayó, o sea, cayó la ciudad de Bagdad, cayó todo, se derrumbó como, se deshilachó como sociedad. Y el otro tema es el empleo de los medios aéreos, ¿no? El ataque aéreo, esto ya lo están todos los comentaristas lo están diciendo, todos los analistas. Tampoco es muy difícil producir un resultado si no está acompañado de una acción terrestre. Así que eso es lo que se está desarrollando ahora. Y por otro lado, Irán está respondiendo con toda la capacidad posible, con lo que tiene, atacando no solo, bueno, indirectamente a los Estados Unidos, pero lo que está atacando son países que tienen bases de los Estados Unidos y también aumentando los costos. ¿Mm? Y, y lo que estamos Corbacho, viendo, y dónde va a ¿Mm? terminar esto, bueno, eh, No sabemos el dónde va a tema es terminar dónde esto. va a terminar. No se sabe bien, lo que se está pasando ahora es que el presidente Trump ya está reduciendo o bajando un poco las expectativas de cambio de régimen, ya se está hablando de un régimen, en el caso hoy del New York Times hablaba de un régimen como el actual, pero 2.0, o sea, como mejorado. Ahora, Entonces esto prueba que es fácil empezar las guerras, es difícil no, terminarlas. y sí, claro, y también se está viendo en Venezuela, salvando las distancias. Eh, las declaraciones que dijo Rubio en las últimas horas son temerarias en el sentido, no sé, se lo pregunto a usted, que dio a entender, o lo dijo abiertamente, que el régimen iraní podían llegar a tener el poder nuclear para destruir a la humanidad y que no se lo podía permitir. ¿Es así? A ver, no, la frase destruir a la humanidad Sí, corre por mi cuenta, todavía pero lo dan desde a Irán entender. es un poco complicado. El tema de Tercera Guerra Mundial o destrucción, holocausto nuclear o destrucción nuclear tiene más que ver con un conflicto entre grandes potencias, entre las superpotencias, que arrojan gran cantidad de armas nucleares. El problema es en la escalada nuclear, o sea, en el análisis, cuando se piensan en guerras nucleares, eh, hay una creencia ahora, que hay armas nucleares más pequeñas, se llaman armas tácticas, entonces que se podrían usar en el frente de batalla. Lo que está comprobado es que un arma nuclear, aunque sea táctica, genera no es solo la destrucción del momento, sino que genera todo un espacio alrededor, un ambiente de destrucción que dura por años, por muchísimos años, y estamos viéndolo en la zona cercada de Chernobyl. Esto estalló en el año 86 y todavía está vedado, está cercado y está sufriendo los efectos de radiación. Por ejemplo, Rusia y Estados Unidos tienen entre ellos 10.000 cabezas nucleares. La capacidad de 10.000 cabezas nucleares. La capacidad de destrucción de una cabeza nuclear, o sea, Hiroshima y Nagasaki, si ustedes han visto imágenes, es solo ¿cómo le podría decir? No sé, es como que te pique un mosquito en ¿Mm? comparación con la Y mordedura son de 10.000 un, Hiroshima. de un Doberman.
Sí, ¿cómo, perdón? Son 10.000 Hiroshima. Agustina Girón le quiere hacer una pregunta a Exactamente, Corbacho. ¿Qué tal? Buen día. sí. Em, Hola, buenos días. Quiero volver a este punto de cambiar el régimen o no, porque es verdad que más allá de cuál fuese la forma de actuar, se eligió esta, pero el Sí, tiempo, ¿no?, que Estados Unidos elige actuar le dio, por supuesto, mucho tiempo al régimen iraní para tomar decisiones como, por ejemplo, elegir sucesores, ¿no? Cada uno dentro de la cúpula pudo elegir uno, dos, hasta tres sucesores para el caso que finalmente terminó ocurriendo, que es que los bajaran, ¿no? Con lo cual sí. pareciera que destruir por completo este régimen es cosa imposible. ¿Es efectivamente así? Digo, ¿cómo lo Yo creo que ves? exactamente, ese es el punto. Si había una expectativa de destruir totalmente al régimen, o sea que, a ver, aparentemente, esto es lo que estamos hablando hoy, ¿eh? Esto seguro que en un mes y en 5 años alguien va a Sí, decir, no, nosotros lo teníamos claro, depende del resultado. Pero la expectativa, la decisión de lanzar esta operación, digamos, se basa en el supuesto de la debilidad o lo que en relaciones internacionales se llama la ventana de sí, oportunidad, en la cual se ve al régimen debilitado. Entonces, esto hace permitiría este ataque, que sería darle como el último golpe y hacerlo caer al régimen. Y el segundo supuesto es que los ataques con este descabezamiento político podría desarticular la dirigencia política y abriría también una ventana, un espacio para que los opositores ocupen ese lugar. Bueno, obviamente el régimen iraní tiene gran experiencia en que sus claro. líderes son asesinados, son descabezados y han preparado una lista. Yo no sé, digamos, alguien, en una época donde hice el servicio militar, nosotros éramos soldados conscriptos y nos decían que nosotros teníamos que estar preparados para ocupar el lugar del que estaba encima nuestro, Claro. en el caso de que no pudiera dar órdenes quien estaba por encima nuestro. Eso quiere decir que en las organizaciones, en todas las organizaciones, se piensa en quién va a suceder. Y dada la experiencia que han tenido los países, lo que ha tenido Irán, seguramente ha establecido una larga línea de sucesión. Pero eso prueba la resistencia organizacional. Claro. El tema es que el Estado tiene capacidad, tiene un grupo de la Guardia Islámica, no es el ejército iraní, que todavía no lo estamos viendo operar, pero la Guardia Islámica es un grupo militarizado, con control de la economía, con control de la represión política y totalmente ideologizado. Si vos me querés Claro. decir, son las SS de Adolfo Hitler. O Sí, sea, sí, sí. le crean, Que ese son está las todavía completamente en guardia pie. bolivariana, ¿no? Está Perdón, completamente en ¿sí? pie, con lo cual es muy difícil pensar en cómo este Sí. régimen puede llegar a caer. Digo, no sé cuál es el punto débil o ese talón de Aquiles. Bueno, por eso te digo, vos podés lanzar una operación militar en base a expectativas equivocadas, que se llaman mis percepciones equivocadas. Ya sea por otras necesidades, por factores internos del atacante, ya sea por los factores externos. Se percibe, se evalúa que hay una ventana de oportunidad, alguien por ahí está muy deseoso. Acá hay historias que lo que dicen es que Arabia Saudita presionó sobre Israel, Israel presionó sobre los Estados Unidos. Sí, Habiendo predisposición, se puede hacer. Tenemos un caso muy que asustaría, esto es lo que me parece que está en la cabeza de los europeos, la Primera Guerra Mundial, o sea, julio de 1914, la crisis de julio de 1914, se inicia con o sea, el ataque o sea, la declaración de guerra por parte de Austria-Hungría sobre Serbia, que desencadena luego toda la catarata de estados que se unen a la guerra y genera la primera Guerra Mundial, se basaba en el supuesto de que el conflicto se podía mantener localizado, ¿no? O sea, regional, en los Balcanes. Bueno, acá el conflicto está en la región, mm, está regionalizado, es Medio Oriente. Por supuesto que hay diferencias con respecto a la Primera Guerra Mundial y a cómo entran los estados. Yo creo que la internacionalización del conflicto, o sea, va más por el lado económico, Ujú. cerrar el estrecho de Hormuz, atacar las refinerías por parte
por parte de Irán, y por otro lado, la amenaza, digamos, bueno, atacar a los vecinos con los medios a través de los misiles y de estos vectores que pueden llevar carga explosiva, y la amenaza de atentados terroristas en Europa y en el mundo. En el año 2006, recordemos que Irán amenazó al mundo que no lo molesten porque ellos tenían dispuestos 40.000 terroristas suicidas. O sea, bueno, nosotros le ponemos el nombre terroristas, pero tenían 40.000 personas en Y dispuestos a Occidente todo. dispuestos a inmolarse. Eh, Entonces, esa es la calidad de la internacionalización del Corbacho, conflicto. le Sí. hacemos la última. Un poco lo introdujo al hablar de Europa. ¿Queda aislada España en este conflicto? Porque da la sensación que Alemania, Francia y varias potencias europeas empiezan a acercarse, ya eh, lo dicen abiertamente y envían su material armamentístico a los Estados Unidos y a Israel. ¿Cuál era el lazo de España con el régimen iraní y de Pedro Sánchez? Bueno, a ver, yo no te lo puedo decir con precisión, pero Pedro Sánchez está totalmente opuesto o sea, a las ideas que pueda tener Estados Unidos, Israel, Occidente, la Unión Europea. Quiere sobrevivir, se apoya en grupos con un internacionalismo que es el que está en discusión ahora. Pedro Sánchez no tiene mucho problema con la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania, no le causa molestia. ¿Cuán aislada está? Bueno, sí, su opinión es no acompaña Europa. Tampoco Europa, aunque es muy difícil que Europa pueda mantenerse aislada de este Está conflicto, muy cerca por del los conflicto. intereses económicos, por la deuda histórica que tiene Europa con los Estados Unidos, porque a muchos países, muchos líderes europeos hoy no les parece tan irracional el controlar a Irán. Irán no ha sido durante estos 40 años, un Estado, nadie lo califica como un Estado benefactor, un Estado que ha ayudado al progreso internacional, digamos. Uno miraría Noruega, por ejemplo, ha asistido, no es un país que genera problemas. Ha sido un Estado que ha generado guerras, ha provocado odios. De hecho, el Estado Islámico, la islamización, esto del califato, todo ese tipo de esos conflictos provienen empiezan, digamos, en el año 79 con la llegada del régimen de iraní. Entonces, España quiere mantenerse aparte, como eso no quieren pagar ningún costo político. Hay población islámica, o sea, árabe en todos estos países, y eso también lo están mirando los europeos. En el caso español, lo mira más. Y aparte el punto es, en muchos países, es todo lo que sea Estado norteamericano, o sea, Donald Trump, ya están, como muchas cosas en América Latina, están negados por el solo hecho de ser Donald Trump y los Estados Unidos. Creo que España, en el caso del gobierno de Pedro Sánchez, mantiene esa posición. El problema es que las bases que tiene no son solo de España, por tratados, por acuerdos, son las bases también utilizadas por los Estados Unidos. No es un acto de Estados Unidos decir de prepotencia. Vos decís, che, esa base me las diste, a cambio de ¿Mm? Sí, sí, muchos sí. años ¿Mm? de buena relación Corbacho, entre España y los Estados Unidos. Alejandro Corbacho, gracias por estos minutos. Gracias por llamar, ¿eh? Muy buenos Estaba días. el analista internacional Alejandro Corbacho hablando de la situación en Medio Oriente y los temores en Europa